Dice, responde, el versículo 1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo veréis mi honra en infamia? Veréis la vanidad y buscaréis la mentira. Entonces el versículo 3 es lo que más me quería enfocar. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo clamare. Jehová ha escogido al piadoso. O sea, Jehová, si alguien que ejercita la piedad es alguien que es piadoso, ¿de acuerdo? Entonces Jehová escogió al piadoso. Jehová escogió a aquel que cumple sus mandamientos. Jehová escogió a aquel que es devoto a Dios. Entonces Él nos escucha aquí, como dice, nos escucha cuando cuando clamamos a Él, porque muchas veces podemos pensar que por alguna situación en la que nos encontremos, algún pecado, algún error que hayamos cometido, podemos pensar que Él no nos escucha. Pero si hay el arrepentimiento primero, el Señor va a escuchar. Porque aquí dice que Él ha escogido a los piadosos para sí. Y Él escucha cuando yo clamare. O sea, cuando usted clame, Él lo va a escuchar. El Señor lo va a escuchar y nos va a sacar de alguna situación difícil en la cual usted pueda estar. El otro ejemplo que tengo aquí es el ejemplo de Lot. Esto está en 2 de Pedro 2:9. Y me gustaría que por favor vayan a 2 de Lot. 2 de Pedro, perdón. 2 de Pedro 2:9. Y cabe recalcar que, como dice la palabra en el Proverbio 24, 7 veces cae el justo, pero se levanta. 7 veces cae el justo, pero se levanta. Por la misericordia de Dios, por la piedad de Dios, el justo se levanta. Entonces, 2 de Pedro 2:9, aquí tenemos a Lot, que había sido llevado a Sodoma. Versículo 9 dice, bueno, vamos a empezar con el versículo 7. Y libró al justo Lot, que moraba entre ellos, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces aquí Lot es llamado un hombre justo. En el versículo 7, él es un hombre recto. A pesar de que estaba rodeado de pecado en Sodoma, porque todos sabemos que había en Sodoma, a pesar de que él era no libre de pecado, el Señor tuvo compasión, hizo un acto de piedad con él. ¿Por qué? Porque por amor a él y por amor a Abraham, el Señor le reveló a Abraham dónde estaba Lot, para que lo vaya a rescatar y lo sacara del Sodoma y no sufra en la destrucción de Sodoma. Entonces, a eso es un acto de piedad también. Ahora, lo que hizo el Señor con nosotros, eso es un acto de piedad también. De venir y morir por nosotros, ese es el acto más grande de misericordia y piedad que hay. Entonces, ¿qué hace cómo podemos pensar que el Señor nos puede usar así para enviarnos a aquellos que pueden estar en una situación como estaba Lot, que estén en su vida personal, que estén en un Sodoma? Podemos poner, por ejemplo, lo que está pasando cuando van al ministerio de Tu Exalt. La hermana Marceladora un martes compartía que conocieron un muchacho ahí, creo que de México, dijo ella, si no mal no recuerdo, que había aceptado al Señor, que él era cristiano en su momento, creo, pero se había alejado de la iglesia. Entonces, la manera como yo entendí esto cuando estaba estudiando esto, dije, en la misericordia de Dios, el Señor vio allá en Tu Exalt un hombre que puede ser que esté rodeado de pecado, puede ser que su vida personal él esté en Sodoma, pero el Señor también vio aquí a hombres justos y piadosos en Iglesia Amanecer, para que vayan allá. Eso también es un acto de misericordia, un acto de piedad, porque como dije al principio, es un acto de amor y compasión hacia el prójimo. Eso es piedad también. Entonces, por amor,
a esa persona Dios escoge por amor una persona de aquí para que vaya en amor a predicar la palabra a esa persona. De igual manera con las personas que van a Park Creek los sábados, a los apartamentos de donde trabaja Francisco, cuando va Lisette, cuando va Giselle, Rocío, Sophie, Carolina, a veces va Danny, los que van también ellos como hombres piadosos a ejercer piedad a aquellos que necesitan. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo lo que hicimos hace 2 semanas, creo que fue, cuando fuimos se llama Encuéntrame en el Puente, que estuvimos bajo el puente evangelizando a las personas que necesitan, a los homeless, a los vagabundos, y eso es lo mismo. Ahora, la palabra piedad es lo que dije, misericordia, es compasión, pero la palabra también de piedad se deriva de un término que se dice eusebia. Y por eso, si usted lee 1 de Timoteo 4:7 en inglés, dice exercise for godliness. Y eso fue lo que me llamó la atención a mí. ¿Cómo? No dice exercise for mercy, dice ejercítate para godliness. Y godliness tiene más que ver con, ese derivado de la palabra piedad que está en el Nuevo Testamento ahí en Timoteo, tiene que ver más con la fidelidad, el temor y la obediencia a Dios. Su énfasis está en una vida de acción, en lo que usted vive, en lo que usted hace, en la actitud personal hacia Dios, que resultan acciones que agradan a Dios. De eso se trata esa eusebia que está ahí, o piedad, o godliness, como está en inglés. Moisés habla de Enoch, y Moisés lo describe a Enoch como un hombre que caminó con Dios. Y Hebreos 11 dice que Enoch es un hombre que tuvo el testimonio de agradar a Dios. O sea, no solamente caminó con Dios, pero también agradó a Dios. Eso quiere decir que Enoch era una persona fiel, un hombre piadoso, devoto a Dios. Y su caminar de Dios nos dice de su relación y devoción a Dios. Y terminó agradando a Dios por el resultado del comportamiento que él tuvo de aquella relación. O sea que cuando usted camina con Dios, usted es devoto a Dios, el resultado de sus acciones van a terminar agradando a Dios. ¿Estamos? Amén. Okay. Entonces, en la Biblia también dice hombres justos y piadosos. Un ejemplo que tengo de eso es Lucas 2:25. Lucas 2:25. Okay. Y dice, esto era 50 días después de la Pascua, se reunían para celebrar la fiesta del Pentecostés. Y dice, en Hechos 2:5, dice, perdón, Lucas, Lucas 2:25, sí, perdón, me adelanté a mi nota aquí. Ok, dice, y aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este hombre justo y piadoso quiere decir que este hombre era recto, y este hombre era devoto a Dios, y este hombre cumplía los mandamientos del Señor. Según la traducción de la Biblia que usted tenga, también encontré, dice, este hombre justo y temeroso. Pero Reina Valera, lo que yo tengo, dice justo y piadoso. Simeón, el nombre Simeón significa el que obedece, el que escucha. Simeón era un anciano, un hombre justo, recto y devoto en los ojos del Señor, un hombre fiel. Entonces, si entendemos que Simeón era un hombre piadoso, un hombre devoto a Dios, tenemos que entender que este era un hombre activo en lo que creía. ¿Por qué? Porque se dice que Simeón conocía todos los mandamientos y las leyes en aquel entonces, pero él no esperaba pasivamente
lo que dice en el versículo que dice que estaba esperando la consolación de Israel. Él no estaba sentado de brazos esperando la consolación de Israel, sino que él estaba actuando. ¿Qué hacía Simeón? Él oraba, profetizaba junto a Ana. Y dice la palabra que entre él y Ana fueron uno de los primeros en testificar de Jesús. Eso lo pone a él en una posición de acción. Él es un hombre de acción. Y de eso se trata cuando dice ejercítate para la piedad. Ejercítate para actuar. Ejercítate para ser devoto a Dios. Ejercítate para hacer lo que hizo Mike hoy día. ¿Ok? Entonces, el ejemplo en Hechos 2:5. Ahora sí. Es el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Entonces, vamos a ver 2:5, pero dice, ¿estamos? Si voy muy rápido me dicen, por favor. Hechos 2:5 dice, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, en esas fiestas venían todos de todos lados. Varones piadosos venían de todos lados. Varones eran llamados piadosos porque cumplían las leyes del Señor, porque eran devotos a Dios, porque eran fieles al Señor. Pero lo que estaba aconteciendo en ese momento, si usted ve un par de versículos antes, dice que y de repente vino, en el versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los que están en el versículo 13 del capítulo 1, Hechos 1, que dice, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, estaban encogiendo a Matías. Entonces, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, no solamente piadosos eran los que llegaban, que eran fieles, sino que piadosos también podemos decir que son aquellos que fueron llenos por el Espíritu Santo, que estaban ahí, los que fueron llenos. Esos también eran, pero ¿qué hace que ellos sean piadosos? No solamente el hecho de estar llenos del Espíritu Santo, sino que también ellos eran siervos o discípulos del Señor que actuaban. ¿Por qué? Porque ellos ¿qué hicieron ellos? Ellos salieron a predicar, salieron a enseñar, ellos oraban por sanidad, ellos demostraron amor, porque es un acto de amor. El salir y predicarle a alguien es un acto de amor. Lo que el pastor hace todos los domingos aquí, él es un acto de amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Amén. Entonces es lo que ellos hicieron. Y dice que no solamente que lo hacían en sinagogas, en escuelas, hogares, mercados, en los caminos, en la sala de juicios, donde ellos iban en obediencia al Señor, llenos del Espíritu Santo. Ellos iban y vidas e historias eran transformadas. De igual manera nos puede usar el Señor a nosotros, porque el Señor nos ha dado un espíritu de poder, dice. Nosotros vamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, regresando a Timoteo, 1 Timoteo 4, 7, 8. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad? Porque podemos decir, el llamado o el deber de todo creyente a buscar ser devoto a Dios, buscar ser fiel y entrenarse para esto y de estudiar diligentemente la práctica de la misma. Lo vimos esta mañana. Está Mike, es un ejemplo. Y todos aquellos que están aquí en el curso de discipulado y liderazgo los viernes, lo que lo hicimos antes, la hermana Andrea, la hermana María Auxiliadora, Lucilio, Luisita, yo, Jaime, los que lo están haciendo. Entonces, esa es una manera de responder a ese llamado de ser piadoso. Entonces, al hacer usted esto, al responder usted al llamado, usted está usando las habilidades que le dio el Señor. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. ¿Por qué es importante ejercitar eso? Porque cuando jugamos soccer con los hermanos, jugamos una vez de vez en cuando y al siguiente día uno está que no puede ni caminar. ¿Por qué? Porque no juega soccer todos los días. Entonces, los músculos se debilitan, los músculos se atrofian. De igual manera, aquel don que el Señor ha puesto en usted, aquella habilidad, aquel talento que el Señor le ha dado, se va a atrofiar, se va a perder
si usted no lo usa. Amén. ¿Verdad? Entonces, la manera de perfeccionar aquel don o talento es ejercitándose. Esa misma noche, el martes que estábamos en esa oración, Ariel dijo algo muy importante que tiene que ver con esto. Porque el pastor le hizo una pregunta y le dijo, ¿tú qué piensas de lo que estás haciendo? Porque él va a veces a los apartamentos a entregar el pan. Y él dijo, oh, no, eso es ejercitar lo que uno ha aprendido. Y de eso se trata. Y de eso se trata. Por eso es ejercítate para la piedad. Porque estamos hablando de acción. Estamos hablando de vamos, caminar. ¿Ok? Por eso Pablo le dice a Timoteo también, porque Timoteo era un hombre joven y era mandado ante los ancianos, ¿verdad? Pero él le dice, ¿sabes qué? No te intimides. ¿Por qué? Porque en el... Vamos a ver, vamos a regresar ahí al 1 Timoteo 4, 7, 8. Ya estaba ahí. Porque en el versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué le dijo en el versículo 14? Pablo le dice a Timoteo, no descuides aquel don que hay en ti. No descuides aquel don que hay en ti. Por eso es que Él lo envía a ejercitarse, porque en Él hay un don. ¿Cuántos aquí creen que tienen un don? El Señor ha depositado dones y talentos en nosotros. El Espíritu Santo no vino vacío a morar en usted. Cada uno de nosotros, si usted lo cree, yo lo creo, el Señor trajo dones y talentos. Y ahora toca ejercitarse para que aquello no se atrofie. Entonces, Pablo exhorta a Timoteo a que no olvidara lo que hay en él. Que se ocupe, como dice en el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. Que se ocupe en la lectura, que se ocupe en exhortación, que se ocupe en la enseñanza. Mike dijo el ejemplo. ¿Qué dice Jaime? Lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Está bien, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que dar gracias a Dios que tenemos aquel curso de discipulado y liderazgo aquí. Porque yo lo puedo decir, es de tremenda bendición. Y yo estoy seguro que los que lo han hecho también pueden decir lo mismo. Entonces, la piedad es devoción a Dios en acción. Ser devoto a Dios no es algún sentimiento que usted pueda sentir aquí mientras cantamos una alabanza. Ser devoto a Dios no es quizás hacer un devocional. Usted puede entender que porque hace un devocional usted es devoto a Dios. Sí es importante como cristiano, como hijo de Dios, la alabanza y la oración. Sí es importante hacer un devocional. Sí es importante, como dice aquí, la lectura, la enseñanza y la exhortación. Pero es actuar, es ser devoto a Dios, es ejercitarse en esa piedad, es ejercitar aquel don que el Señor nos ha dado. La palabra en Timoteo 6:3 dice que la doctrina era conforme a la piedad. Entonces podemos entender que la piedad es la doctrina puesta en acción. La piedad es la doctrina puesta en acción. Es usted viviendo y practicando la doctrina. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres justos y piadosos y que caminaron por fe y por esa fe actuaron. En Hebreos 11 está. Y hombres que no vivieron más de acuerdo a su voluntad. Hombres que pusieron a Dios, considerándolo en todo, sirviéndolo en todo, y pusieron a Dios como el centro de sus vidas. Este es el primer paso para poder ser un hombre de piedad, para poder ejercitar la piedad. Poner a Dios primero que todo. Y si hay algo, arrepentirse, y ahí sí vamos. Entonces, como dice en Hebreo, ¿no? En el Hebreo 11 dice que quizás ellos murieron, o no quizás, dice algunos de ellos murieron sin ver lo que Dios le había prometido. Abraham no vio la tierra prometida.
Entonces, hay que mantenerse obediente, ¿no? Porque estamos viendo hombres de promesa. Simeón era un hombre de promesa. ¿Qué le dijeron a Simeón? Simeón, no te vas a morir. No te vas a morir. Tenía una gran promesa. Abraham tenía promesa de la tierra prometida, más, sin embargo, Moisés, perdón, no pudo ver la tierra prometida. Entonces, ¿qué dones, talentos o habilidades usted tiene? ¿Puede usted reconocer el don o talento o habilidad que el Señor le ha dado? ¿Está usted ejercitando aquel don? O esta palabra primero me habló a mí, y por eso yo estoy aquí compartiendo esto. Porque es como un wake up call, la alarma está sonando. Y ¿está usted practicando aquel don que el Señor le dio? ¿Está usted ejercitando? ¿Cómo ejercitamos esto? Ya lo leímos. Lectura, exhortación, enseñanza. Para eso tenemos la palabra. Para eso tenemos maestros aquí todos los viernes, si necesitamos ayuda. Entonces, ser un hombre piadoso o ejercitarse para la piedad es ser un hombre fiel a Dios y cumplir los mandamientos del Señor. Es actuar, hermanos. Y yo creo que por eso están pasando las cosas que están pasando aquí en Iglesia Amanecer. Creo que por eso Dios ha puesto lo de los apartamentos. Creo que por eso el Señor ha puesto lo de Tu Exalt. Creo que el Señor por eso ha puesto lo del puente. Y así a todos nos pone gente delante de nosotros. ¿Por qué es importante? Porque Pablo le dice a Timoteo que si él persiste en esto, en el versículo 16, dice, si él persiste en eso, se salvará él y todo aquel que lo oyere. Persiste en esto y se salvará todo aquel que también lo oyere, él y todo aquel que lo oyere. Eso es, yo puedo decir a veces, o no a veces, yo persisto cuando le hablo a mi mamá y ella no me escucha, mi padre no me escucha, mi hermana no me escucha, pero yo persisto porque es el llamado que tenemos todos nosotros de hablar, de llevar la palabra. Esa es la gran comisión, ir y hacer discípulos, dice, ¿no? Entonces ese es el llamado que tenemos todos. Y como dice en Ezequiel, aquí dice que, bueno, aquí en Timoteo dice que se salvará el que nos escuche y nosotros también, pero en Ezequiel dice que hay que hablar, nos escuchen o no nos escuchen. Amén, así es. ¿Verdad? Sí, Señor, claro. Entonces, por eso yo me baso en eso. ¿Me escucha o no me escucha mi mamá? Tengo que decirle, mira, mami, Dios te ama y todo, y tengo que hablarle. Pero es importante lo que Pablo le dice a Timoteo, que dice que sea ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. Porque yo me he dado cuenta que la primera persona atacada es la persona de la iglesia. Sí. Oh, que el hermano esto, y el hermano lo de aquí, y el hermano lo de allá, y el pastor esto, y este lo otro, y lo de allí. Entonces por eso él llama aquí, dice, mira, sé ejemplo de los creyentes en esto. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Todos queremos ser así? Yo sí quiero ser así. Yo estoy, pero el Señor perdóname por lo que me he equivocado. Y yo, para terminar ya, quiero declarar que Iglesia Amanecer va a ser conocida como una iglesia de hombres justos y piadosos. Amén, lo declaramos, Señor. Amén. Claro. Que desde este momento, Iglesia Amanecer es llena de hombres justos y piadosos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. De poder. Así que, hermanos, yo Aleluya. los invito a ejercitarse en la piedad. Vamos a gimnasio juntos, vamos a hacer para lo que hemos sido llamados, a actuar, a caminar, a ser discípulos, porque de eso se trata. Y sabe que Dios es fiel, porque como dice que ser piadoso tiene promesa para esta vida presente y la vida venidera. Si usted actúa por fe, y por fe lo declaro, este lugar se va a llenar. Gloria a Dios. Este lugar se va a llenar, o donde estemos, ese lugar se va a llenar. Amén. Amén. Dios lo bendiga.